súper fresa de que nos llevaban a ver las oficinas de Louis Vuitton y luego yo no tenía para ir a cenar. Bienvenidos a la tercera entrevista de Mente Valiente, en nuestra sección Gente Valiente. Tania Aristi sin duda es una persona valiente, es una empresaria mexicana que reside en Madrid, tiene una agencia de marketing digital que lo está haciendo increíble y cuya historia es muy interesante para llegar Tania a donde está hoy en día. Ha tenido que pasar por sus momentos complicados y es de lo que vamos a hablar. Nos va a contar un poco de cómo llegó a España, de cómo regresó después a México y decidió volver a España otra vez, después ser el gran reto de ser empleado en España en un momento complicado y después decidir emprender. Así que los dejo con Tania, no sin antes comentarles que esta entrevista está dividida en dos. Primero, la parte más personal está aquí en Mente Valiente y luego nos vamos a el podcast de Gran Invento, donde estamos más enfocados en el mundo digital y los retos que conlleva ser empresario en esta era digital y tecnológica, pero eso es del otro podcast. Así que los dejo, disfruten. Bienvenida, Tania. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay. Oigan, pues bienvenidos a Mente Valiente, el podcast para mentes inquietas y espíritus indomables. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Pues- ¿Listos para cambiar sus vidas? Exactamente, listos. A ver, hoy tenemos a Tania, que es una empresaria mexicana en España como yo, inmigrantes los dos, amigos, y bueno, ha tenido una historia de que yo la verdad respeto mucho. Todo este rollo de la migración y el emprendimiento para mí son dos temas que demuestran un chingo los retos que te has tenido que encontrar en la vida, que tampoco han sido, creo que yo, no han sido dramáticos, no estoy dramatizando todo esto, pero sí conlleva cada paso un esfuercito. Así que, ¿por qué no, Tania? Te presentas y empezamos a charlar. Pues no sé por dónde empezar. Soy Tania, como bien dijo Cris. Nos conocimos trabajando juntos, ¿no? ¿O cómo nos Sí, claro. conocimos? Saludo a Oscar Camacho. Saludos a Takeaway. A Esto ha Takeaway. sido patrocinado por... No. Nos conocimos trabajando juntos, pero yo ya cuando nos conocimos yo ya llevaba aquí como 6 años, 7. No Sí, lo sé. Si ahorita voy a cumplir 10. 10 años. Oye, Antes ¿cuándo llegaste menos, por creo. primera vez aquí o qué? Bueno, pues me vine hace 12 años de intercambio en la carrera. Y cuando me vine me encantó Madrid. Para mí fue como esta ciudad me hace súper feliz. Y conocí a mi actual novio, Pedro, Mr. Lefrère. Y nada, nos enamoramos muchísimo, muchísimo. Entonces lo dejamos, bueno, él lo dejó todo y se fue a vivir a México. Y vivimos en México 2 años y medio. A ver, pero no te me aceleres. Primero dime, ¿por qué veniste a Madrid a estudiar? Me vine de intercambio ¿Qué y estudiaste? estudié Ciencias de la Comunicación, pero hice una especialidad en Bellas Artes, porque mi plan en esos tiempos era como llevar la comunicación de museos o de asociaciones culturales o cosas por el estilo. Oye, y a ver, no sé si nos escuchen gente joven, tal vez, pero tú, si tuvieras ahí a alguien joven que no sabe si lanzarse al extranjero a estudiar y viajar y todo esto, ¿qué le dirías? Do it. No, lo que les diría es que lo hagan. Para mí la experiencia de viajar es la única forma, creo, como de método rápido de cambiar toda tu forma de ver el mundo. Toda tu cosmovisión cambia de una sola vez y en un solo instante. Porque tienes que amoldarte todo, lo que comes, cómo te transportas, cómo te mueves en los lugares, cómo hablas con la gente, todo. Entonces te obliga como a generar nuevas conexiones neuronales para poderte adaptar al lugar en el que estás. El último capítulo de Mente Valiente habla de viajar solo. Y lo que digo es que a veces cuando viajas solo, más allá del lugar a donde vas, lo que más te terminas conociendo es a ti mismo, ¿no? Entonces, Sí. en este viaje de intercambio eres una chavita, te encontraste el amor de tu vida hasta ahora. Y Sí. no sabemos, bueno, ojalá que siga siendo para siempre, Así va a pero ser, Cristian, no sé de qué así va estás a ser para hablando. siempre. Pero, bueno, pero cuéntame, ¿cómo te descubriste ahí? Eras una chavita de Guadalajara, seguramente con tus prejuicios mexicanos, no lo sé, igual, ¿no? Cuéntame. Sí, pues, a ver, en realidad la primera vez que me vine, que es este momento de experiencia de intercambio,
fue una experiencia, digamos, descafeinada, porque ya luego cuando volví fue cuando ya fue que vi toda la realidad. Ok, Porque en realidad cuando me vine a intercambio mis papás me seguían dando dinero, claro. entonces estaba como de vacaciones europeas, pasándomela increíble, iba solamente a clases de dibujo, museografía, o sea, estaba viviendo en mi mente como el sueño de qué era vivir en Europa. Entonces, en ese momento sí que cambiaron muchas cosas, como por ejemplo administrarme, porque mis papás me dieron todo el dinero del año, entonces yo tuve que no gastármelo, ir Ujú. guardando mes a mes, entonces me di cuenta que era una persona que sabía ahorrar, yo no lo sabía eso. También aprendí, por ejemplo, a ser como, bueno, no como, a ser libre, de poderme mover sola cuando quisiera, a la hora que fuera. No importa si me iba a una discoteca y salía borracha a las 4 de la mañana, podía regresar caminando a mi casa. Y eso me volvió loquísima. Fue como, ¿qué? Que no dependo de ningún hombre que me lleve en su coche. Esto es una locura. Es como que me explotó la cabeza en esas cosas, como que fue en realidad como una lección de que yo era dueña de mi destino Claro. y no lo sabía antes. Es un poco triste, pero antes no. Antes pensaba como que mi destino era casarme, ir al club, estar con mis amigas, organizar desayunos y baby showers y estaba súper feliz con esa idea. Pero cuando vine aquí fue como, ¿qué? ¿Que Pero tengo otras triste, opciones? pero no suena triste, triste que sea la gente que sigue siendo así a los 30, 40 años, que nunca se abrieron los ojos, nunca aprendieron a administrarse, nunca se enfrentaron a ese reto. Y claro, tú te enfrentaste al reto y lo administraste. Y luego te conoces a tu novio y se va a México. ¿Cómo está esa movida? Eso Para fue empezar, súper heavy metal, súper heavy, súper heavy. Estuvo muy cabrón porque él dejó todo, que llevaba trabajando muchísimos años en una empresa, acaba de comprarse su depa y tuvo que rentarlo para irse. Y entonces fue como, yo tuve como una presión de, oh my God, o sea, alguien está dejando todo esto por mí. O esa sensación tenía, ¿y tú ¿no? cuántos años tenías ahí? Tenía 23. Ah. Ay, bebecita, Tania del pasado, chiquita. Y dices que mi novia es joven, tenías la misma edad. Sí, sí, total. Por eso te dije, como Pedro, estás igual de A la trucha. misma edad. Sí, 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 sí. Y nos fuimos para allá y también fue como súper raro porque yo creo que pasa algo que cuando te vas de viaje y vives como una experiencia muy loca, de repente regresas a tu país y te vuelves a adaptar. Porque pues, al final son tus costumbres, es tu gente, es todo. Entonces de repente es como que cada vez que recuerdas a esa persona que estuvo de viaje es como una parte de ti que puede ser, pero no está ahí. Pero Pedro se convirtió como en el recordatorio de la persona que yo era aquí. Entonces, claro, cuando llegamos allá era constante, porque yo empecé, claro, yo llegué y volví de repente a, Pedro, tenemos reunión de familia de no sé qué, la boda de tal, y Pedro me decía, qué hueva, ¿por qué? No quiero ¿Quién ir, eres? o sea, no quiero ir, ¿y por qué me tengo que arreglar? Pero relájate, pero tú no eras la hippie que estaba, y yo como, fuck. Entonces, era un constante recordatorio de la persona que había sido aquí. Entonces era como que no, me ayudó a no olvidar como eso de lo que me había enamorado de mi versión de mí libre. Oye, ¿y qué tanto sirvió? Bueno, me lo estás diciendo, pero Pedro es una persona con una conciencia bastante evolucionada. O sea, si lo llevas a México, creo que igual en un entorno de una sociedad como conservadora hasta cierto punto, o sea, está en otro nivel. Aparte, cabe mencionar que es artista. No quiero enfocar el Vamos a podcast, hablar de pero Pedro. vamos a hablar de Pedro ya. Mejor lo invitamos otro día. Pero pero claro, o sea, él te mantenía como, oye, espérate, despierta, despierta, no te dejes llevar por esta inconsciencia, que al mismo tiempo es mucho, pues la cultura un poco cerrada es inconsciente. Cañón. Y yo creo que está en nuestra naturaleza como volver a la zona de confort. Porque en cuanto vuelves, o sea, claro, yo ya estaba en mi casa con mis papás, con la señora que nos ayudaba en casa, Martita, te amo. Que, ¿sabes? En plan de, pues, los chones planchados, la comida todos los días en la mesa. Güey, pues claro que te acostumbras a eso en chinga. Dices, claro, qué rico, esto me encantaba. No que como cuando estábamos aquí, bueno, cuando vivía en Europa, que era como tú te haces la comida, tú haces el súper, tú caminas, tú tal. Pero claro, Pedro estaba ahí para recordármelo. Pero en realidad los dos teníamos claro que queríamos regresar. O sea, Ok. ese tiempo era como que estábamos ahí, pero todo el tiempo como, hay que volver, hay que volver, ¿Y hay qué que estaban volver. esperando? O sea, el regreso fue para acabar la carrera, ¿qué Sí. más? Pues para acabar la carrera y en realidad como, de que terminé la carrera y pasó como un año. Ay, a la alarma. No, es la alarma de que es la 1:30 y es la hora a la que como. Ah, Fíjate qué nerd soy. sácate la comida, Cristian. A ver. Bueno, acabemos la carrera y en realidad como que todo se fue
Es que era difícil volver, porque era como, ¿a dónde vamos a volver? Justo estaba la crisis súper heavy Sí, en 2009. España. Sí. Volvimos en el 2009, sí, justo. No, estaba horrible, horrible. Entonces era como, ¿para qué vamos a volver? ¿Qué hacemos? Pedro ya había encontrado trabajo, estaba en Amnistía Internacional. Yo estaba con la beca Moreno Aristi todavía, entonces estaba feliz. ¿Sabes? Era como, estaba trabajando justo en ese tiempo haciendo anuncios para tele, hacía la dirección de vestuario y de arte. Me la pasaba súper bien, trabajaba 4 días al mes. Pero ¿por qué estaba claro que querían regresar a Madrid? ¿Qué tenían en Madrid que no había en México? Pues yo Que le duela a quien le duela. Em, un poco todo. A ver, en realidad yo extrañaba la libertad que me daba España. Yo no me sentía igual en Guadalajara. Muchas veces que hablo de esto con mexicanos me dicen, es que en el DF es distinto. Probablemente en el DF sea distinto, pero es que en Guadalajara pues no podía caminar en la calle. Obviamente no hay transporte público. Todo el mundo de los trabajos, cuando estuve buscando trabajo, empecé como diseñador, pagaban 7,000 pesos al mes, que es como, neta, como que vi, digo, ¿y esto a dónde va a ir? ¿O cómo se va a mover? Y yo tenía muchas ganas de hacer cosas y como que me sentía un poco atrapada. Pues yo estuve en el DF y no sé qué tan distinto era, ¿eh? Pero bueno, también lo que pasa en Guadalajara es que conoces a todo el mundo mucho más que en el DF. Ahí sí te aseguro que es diferente. Entonces, tal vez eso te pesaba, ¿o no? Aquí eras nadie y ahí te conocían, Tania, Tania, ¿no? ¿O no? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Esto es un poco raro, pero tengo la sensación de que ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo. O sea, No. como que no sé qué era. Porque ahorita lo que extraño de México es justo eso, en plan, extraño a mi familia, extraño a mis amigos y la comida. Ujú. Todo lo demás no, todo lo demás me lo ahorraba muchísimo, todo el momento social me lo ahorraba, todo el momento de inseguridad obviamente me lo ahorraba. Pero entonces cuando trato de acordarme, como que ahora recuerdo con cariño como tener una amiga que me invita a su baby shower. Digo, ¡ay, qué linda! Y ahora, claro, hay nostalgia, pero cuando estaba en ese momento de mi vida decía, qué horror! Dios, cosas sociales, qué espanto. Ok, y a ver, en ese momento tenías claro que querían regresar. ¿Y cómo surge el regreso? Pues el regreso surge porque encontré un máster que hace Vogue de moda y Ok. belleza y pues mandé mis papeles y tal. Y como que en teoría como que elegían a poca gente porque iba gente de todo el mundo y me eligieron. Entonces fue como, papá, mira esta oportunidad que me está dando la vida, tengo que Ujú. irme. Y entonces ahí fue cuando mi papá ya me cortó la beca, que me dijo, ok, te pago el máster, pero se te acabó que te esté pagando la renta y te esté pagando el tal. Aparte te vas a ir con Pedro y ni siquiera se han casado ni nada. ¿Esto cómo se organiza? Niña moderna. Y entonces, claro, yo me valió madres. En ese momento no tenía ni conciencia de cuánto costaba la vida. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿me vas a limitar por pagar la renta? No manches, me voy. No me voy a casar, tal. Y me vine con un par de huevos, que es lo único que llevaba. Oye, ahí quiero hacer una pausa. ¿Qué tanto a veces de la mano va los huevos y la ignorancia? Bueno, ignorancia muchísima. Sí, sí, porque mucha gente puede ser muy valiente, pero también de la mano, o sea, la línea entre ser valiente y ser pendejo es muy delgada. Te digo, la línea entre ser valiente y ser pendejo es muy delgada. Ah, sí. Tuvimos un pequeño corte por fallas técnicas, pero seguimos. Pues sí, totalmente. A ver, yo estaba, y creo que esa línea tiene como un tercer factor que también es como el ser idealista. Mm. Todas las personas que somos soñadoras, ese mix es perfecto. ¿Sabes? Porque yo tenía una idea muy clara de como qué quería hacer, qué quería de mi vida, qué era. Y entonces yo sabía que tenía que hacer eso. Presentía que estaba siendo un poco pendeja, en plan de no estaba pensando en los detalles del plan, pero sabía que lo tenía que hacer. Entonces yo creo que no hay que olvidarnos como de la ilusión y como la esperanza, porque yo quería eso para mí totalmente, totalmente. Y ahí me encanta tocar ese tema subjetivo que es como que cuando, cuando tomas decisiones influenciado por los demás, te puedes arrepentir. Cuando tomas decisiones por ignorante, por tal, te puedes arrepentir, pero aunque se oiga super cursi, cuando tomas decisiones porque tu corazón te está diciendo, güey, lánzate, está difícil que te arrepientas. O sea, siempre sacas el aprendizaje, ¿sabes? 100%, a eso iba totalmente. O sea, ahorita que me preguntaste como sobre México, ¿no? Sobre cómo me sentía como el cambio entre México y España y que me vine y lo que echo de menos, bueno, lo que extraño y lo que no. Eh, a veces me siento como si fuera una detractora de México, que Ujú. me cuesta muchísimo porque es como amo a México, pero al mismo tiempo siento como que traicioné a México. Yo no sé qué nos hacen a los mexicanos, que nos hacen como responsables de cambiarlo. Todo Sí. lo llevamos adentro como una semillita de
¿cómo no lo estoy cambiando? ¿Cómo no estoy ayudando a México? Y entonces me siento como, a veces me sentía cuando me vine como un pequeño fraude, porque en realidad yo estaba cansada. O sea, me chocaban las conversaciones sobre, no sé, el mundo gay, sobre los indígenas, sobre la historia de México. O sea, que era como un continuo pelear con todos los mexicanos cuando estaba en México. Y tengo la sensación de que dije como, me ¿No voy crees a que donde esté eso... tranquila. Pero claro que no, porque esa semillita está ahí todo el rato en plan de, Tania, haz Pero algo ¿no por crees que México. eso es parte de tomar responsabilidad de tu vida? O sea, es como cuando das un paso, es como vas a tomar responsabilidad de tu futuro, de tu destino. Y claro, tienes que soltar muchas otras responsabilidades, entre comillas, que tienes. Tu familia, tus amigos, ya no vas a estar ahí. Y claro, tu país, eventualmente. Y sí, a los mexicanos tenemos ese sentimiento como nacionalista bien raro. Rarísimo, Pero es rarísimo. verdad, tenemos que soltar y apropiarnos de nuestro futuro, güey. Totalmente, totalmente, porque ahorita, que claro, han pasado tantos años y tantas cosas, cuando me dicen, o sea, como la frase de, o sea, emprendedora, mujer, mexicana en España, y me siento súper orgullosa. Como que de repente siento, ok, estos 10 años de sentirme traicionera de México, de repente es como, ah, ¿ves? Bien. Como estoy orgullosa, es una mexicana y es una mujer y lo está haciendo bien. Claro, y yo por eso te invito. Te invito. Porque sé que eres una chingona mujer mexicana y aparte no está fácil. Y cuando llegaste aquí y te metiste al mundo laboral seguramente no fue fácil porque en México es diferente. O sea, tenemos otro, neta, otro ritmo. Es otro ritmo, otra mentalidad, es otra cultura en todos los aspectos. Y Y en el hay mundo otra, laboral, ¿cómo perdón, fue? No, no, cuéntame, no, y cuéntame. que hay toda otra onda de conectes. Claro, O claro. sea, Aquí no eras nadie. no era nadie. Fue horrible. O sea, hice el máster, para empezar, hice el máster súper fresa, de que nos llevaban a ver las oficinas de Louis Vuitton y luego yo no tenía para ir a cenar. ¿Sabes? O sea, era como súper ridículo, ridículo. Estaba como viviendo en una burbuja de lujo y no tenía un quinto para hacer nada. Y cuando terminó el máster estuve buscando trabajo un año. Y te juro que yo creo que ha sido el año más difícil de mi vida y de baja autoestima más grande que he tenido, porque yo todo el tiempo me sentía que mi privilegio me concedía el derecho de tener un trabajo. Porque yo hablaba inglés, yo estudié en los colegios de los legionarios, en Guadalajara cada vez que movías 3 fichitas ya tenía algo, y de repente aquí es como, hice el máster súper nice, tengo todo este background, ¿y de qué me está sirviendo? A nadie le importaba. O sea, hacía entrevistas, les daba igual. Les explicaba como, soy maravillosa, ¿no me están viendo? Era como, no lo veían. Y para mí fue como un golpe de realidad heavy. Alego. Mega el ego, mega el privilegio. Yo no sabía ni siquiera que había vivido en privilegio. Era como que pensaba que las cosas me tenían que venir dadas, porque todo lo que había tenido en mi vida era como lo deseaba, lo tenía, lo deseaba, lo tenía, lo deseaba, lo tenía. Nunca tuve un conflicto de nada, de obtener las cosas por lo menos materiales y como de, quiero estudiar en esta escuela, pum, voy y estudio ahí, sin preocuparme de nada. Y entonces de repente fue como, ¿por qué no estaba pasando? No entendía. Y fue muy loco porque durante ese año, cuando ya estaba súper desesperada, que estaba como, nunca voy a encontrar un trabajo, ya lo que sea, mesera, o sea, ya me da igual, encontré, me llamaron a una de estas entrevistas de tantas que hice, pero era una loquísima, que de repente llegó a la entrevista y habían como 20 personas sentadas en una mesa enorme, y era una entrevista en plan como de película de Estados Unidos. Ok. Que era como que iban haciendo preguntas y hacían como debates entre la gente, te volvían a llamar a una segunda entrevista y ya éramos menos, 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 así, hasta que quedamos ya 2 personas a las que Como nos ofrece casting. la... Como un casting. Pero había como, vamos a hablar, discutir ahora sobre no sé, no sé. Hacían como pruebas y cosas raras. Claro, yo enganchadísima porque decía, quiero saber cómo funciona esto, qué locura. Pero cuando llegamos al momento final, quedamos 2 personas, resulta que no era para trabajar. Era, o sea, una locura. Era un trabajo a comisión de una página web en la que tú te hacías como brand manager de una marca y todo lo que vendieras conseguías comisión. No. Y las comisiones eran en plan de 2 euros por vender una cámara de fotos. Y yo pensaba, ¿cuántas cámaras tengo que vender para pagar la renta? O sea, mal, mal. Pero la locura es que ahí, las 2 que quedamos, la otra chica entró a trabajar en una agencia y me llamó y me consiguió una entrevista en esa agencia y ahí es donde empecé a trabajar Wow. después. O sea, un año después de que llegaste. No, más. Año y Más. medio, casi como un año, 8 o 10 meses. Terminé el máster y Uf. pasaron como 8 o 10 meses, que es cuando fue cuando estuve en la miseria máxima.
Una cosa, dijiste que fue de los momentos más difíciles de tu vida. Y pregunto, porque a mí como que me resuena, pero pregunto si a ti te resuena. ¿Tiene que ver, crees tú, que el trabajo en una empresa y sobre todo cuando son agencias, los que vivimos en el mundo de la publicidad, te da como un boost a la autoestima? O sea, que ese título es importante para ti, Lo que quieras o decías. no. ¿O no, Eh, no lo era para ti? Igual solo para mí. Para mí sí. en ese momento de mi vida estaba desesperadísima, ¿no? O sea, que tener una nómina era el boost en mi vida, ¿sabes? Ya. O sea, en ese momento era como cobrar. O sea, cobrar, genial, eso ya me iba a hacer súper feliz. Porque aparte sí, estábamos en una situación horrible porque justo Pedro había dejado de trabajar, se estaba a punto de terminar el paro. O sea, te lo juro que fue un gap de 2 meses en el que si no hubiéramos encontrado ese trabajo, los dos nos hubiéramos quedado en la mierda de tener que pedir dinero a familiares. Entonces, no, en ese punto, ¿en qué título ni qué título? Ya está que estás diciendo, otra vez es como de situación de privilegio. Claro. Ya después, cuando llevaba tiempo en la agencia y tal, claro que quería. Yo estaba obsesionada con ser directora creativa. Como, ¿dónde? ¿Dónde te dan eso? Yo lo quiero, yo lo quiero. Pero eso ya vino después. Ahí te lo juro que era trabajar. Ok. Trabajar. ¿Y cuántos años te echaste en agencias y qué andabas haciendo? Pues en esa primera agencia fue muy loco porque me contrataron, porque como la mujer del dueño de la agencia tenía una marca de ropa y yo había hecho el máster de Vogue, era como el mix perfecto de perfil, porque digamos que la mitad del tiempo trabajaba para la marca, hacía fotos, ayudaba con la comunicación, que había desayuno de bloggers y yo iba y les hacía fotos para que las subieran en sus redes, cosas de estas. Y luego la otra mitad del tiempo estaba como diseñador. Bueno, aquí en el mundo agencia, como los títulos son tan importantes, se llama director de arte. Director de arte. No puedes ser diseñador, eres director de arte. Bueno, se supone que es porque también tienes como una parte más creativa y no solo de diseño. Pero y estaba entonces como director de arte y estaba en el mix. Pero luego poco a poco la marca de moda fue muriendo No. y yo ya me quedé como director de arte. Y ahí descubrí todo el mundo de publicidad, porque yo había estudiado comunicación, entonces no sabía nada de publicidad, lo aprendí todo ahí y me enamoré. Y era una agencia de digital. Ok, ahí empieza un poco a tomar Me tintes encantó. digitales de la historia. Y aquí es donde también los voy a interrumpir, perdonen ustedes, pero seguimos en el podcast de Gran Invento. Como bien escucharon, ya empezamos a hablar del mundo digital, así que nos vemos en Gran Invento. Gracias.